Bueno, mi nombre es Alexei Acosta y en el día de hoy quiero hablarles acerca de por qué nos sube la glicemia. Es decir, nosotros debemos conocer que todos los seres humanos nacemos con una cantidad de células determinadas en el páncreas. Es decir, existe una reserva pancreática. Son millones de células con las que nacemos. Y cuando nacemos, el páncreas secreta en los seres humanos 100% de estas células, pero en la medida que pasa el tiempo depende de diferentes factores a los cuales voy luego a mencionarles. Esta reserva pancreática puede llegar a disminuir porque, por ejemplo, en aquellas personas que tienen factores predisponentes de primera línea de diabetes mellitus, que tienen familiares de primera línea que son diabéticos, tienen que tener muy en cuenta todos estos factores, porque, por ejemplo, a los 20 años, a los 40, a los 60, a los 80 años, en alguno de estas edades pudiera llegar el paciente a debutar con una diabetes mellitus si no tiene en cuenta esto. Por ejemplo, cuando una persona es adolescente y tiene cerca de unos 20 años, tiene cifras normales de glucosa en sangre, pero estas cifras pudieran llegar a subir y bajar, es decir, pudieran llegar a 120, pueden llegar a 122, 124, 125, pudiera llegar incluso hasta 126, que es la cifra tope donde decimos es de una diabetes mellitus, pero pudiera llegar incluso a descender de 126 y sube por encima de 126, pero pudiera llegar a descender porque todavía existe un alto porcentaje de estas células que permite que el páncreas como hormona libere la insulina, que es la hormona que lleva la glucosa al interior de la célula para formar ATP y obtener energía. Es decir, que todavía existe a esta edad una reserva pancreática importante que me permite bajar esas cifras de glucosa independientemente de la cantidad de alimentos azucarados u otros alimentos que hayamos consumido. Pero en la medida que pasa el tiempo, como sucede con todos los órganos, es decir, que va a haber un desgaste fisiológico si no lo cuidamos aún más, como pasa con nuestro corazón, con el cerebro, con los riñones. El páncreas también puede sufrir este desgaste fisiológico y ya a los 40 años, esta persona cuando se acerca a cifras de 126, en vez de descender, ya no desciende como había hecho anteriormente, que depende del alimento que comía, subían cifras incluso a 126 y bajaban a cifras normales, pero llega el momento que ya suben a 126, por encima de 126 y ya no descienden más. Y lo que sucede es que cada día va subiendo más y va subiendo más hasta cifras de 200, cifras de 250, 300, 400, 600 y aparecen complicaciones. Y es decir, ¿por qué? Porque ya no existe esa reserva pancreática, ya no existe esa reserva que permite disminuir estas cifras de glicemia. ¿Y esto por qué? Ejemplo, lo que ha sucedido que me permite que se hayan destruido esta parte del páncreas tan importante que me permita controlar estas concentraciones de glucosa en sangre es lo siguiente. Tenemos nosotros que a lo largo de nuestra vida llevar una dieta saludable, estilos de vida saludables. Por ejemplo, si es una persona que practica ejercicio físico constante para evitar el sedentarismo, para evitar la obesidad, es una persona que no tiene hábitos tóxicos, que no consume bebidas alcohólicas en exceso, que no fuma, es una persona que tiene una dieta rica en frutas y vegetales, pero que además consume o ingiere la cantidad de líquidos necesarios en el organismo, pues esta persona pudiera mantener por mucho más tiempo esta reserva pancreática. Es decir,
que las millones de células con las que nacemos pueden llegar a permanecer saludables durante mucho más tiempo en el organismo. Es decir, que quizás la persona llegue a los 40 años todavía y no haya debutado con una diabetes mellitus y se mantiene 50 y todavía no haya debutado con esta enfermedad. Pero si es una persona que no tiene una dieta saludable, que ingiere bebidas alcohólicas, que fuma, que es obeso, que ingiere altas concentraciones de alimentos azucarados, de carbohidratos, por ejemplo, hamburguesas, pizzas, espaguetis, panes, panes no integrales, personas que quizás ingieren cola, refrescos, dulces en exceso, o son sedentarios. Todas estas personas, en ellos pues se logra destruir estas células y es mucho más fácil que a edades tempranas se diagnostique la diabetes mellitus. Estas personas quizás con 25 años, 30 años ya comiencen a elevarse estas cifras de glucosa por encima de 126 y ya comiencen a debutar con una diabetes mellitus. Por eso es que es tan importante en esta enfermedad endocrino-metabólica llevar a estilos de vida saludables para poder preservar, para poder cuidar a nuestro páncreas, que es una glándula que libera tanto la insulina como el glucagón. Pero bueno, es la insulina la que nos interesa en este momento, es la insulina la que nos permite controlar esos niveles de glucosa en sangre, que llegue el momento que si nosotros no cuidamos a nuestro páncreas, si nosotros no tenemos un esquema de alimentación adecuado, por ejemplo, desayunamos en la mañana, 9, 10 de la mañana podemos ingerir quizás una fruta o un jugo, que es una pequeña, un entremés. Luego viene el almuerzo, 11:30, 12 del día, luego 3, 4 de la tarde, también ahí podemos ingerir una fruta, es decir, un jugo. Luego viene la cena en la noche. Es decir, si nosotros tenemos este control, estamos adiestrando, estamos acostumbrando a nuestro páncreas a horarios determinados, es decir, ingiero el alimento en el desayuno y comienza a liberar esta hormona. ¿Para qué? Para disminuir las concentraciones de glucosa en sangre. Y esto hace que ya, como sucede con todas las cosas que nosotros hacemos habitualmente, es decir, que entre más practicamos algo, pues llega el momento en que menos dificultad nos cuesta. Y eso sucede con nuestro páncreas. Pero si es una persona que constantemente está comiendo dulce o acabó de desayunar y inmediatamente se está comiendo otra cosa, o acabó de merendar o acabó de almorzar, inmediatamente está comiendo diferentes tipos de alimentos, el páncreas constantemente está trabajando y llega el momento que hay un desgaste fisiológico de esta glándula, por tanto no va a secretar la hormona necesaria para poder controlar estas concentraciones de glucosa en sangre.